Gracias por este día, Señor amado, que nos has entregado. Te damos gracias, Señor, porque has cuidado de nosotros, Señor, un día más, de nosotros, de nuestra familia, de nuestros esposos, Señor amado. Gracias por cuidarnos, Señor amado, y cobijarnos también, Señor, de la lluvia que hay ahora. Gracias por suplir todas nuestras necesidades, Señor amado. Ahora vamos reunidas con nuestras hermanas em, para un nuevo día, Señor amado, en el cual leímos el tercer capítulo de nuestro club de lectura que iniciamos, esperando en ti, Señor, que sea para todo, para tu gloria, y que seamos nosotras también instruidas, Señor amado, en lo que conlleva la educación, Señor amado, de nuestros hijos, que es lo más importante, que tú nos has entregado, Señor, a nosotras como madres. Guíanos, Señor, y esperamos en ti, Señor, todo. Acompáñanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, bueno, el capítulo 3 quiere decir que, ¿qué decir de la socialización? El manifiesto comunista, eh, bueno, es un pequeño libro, yo creo que todos saben que explica las ideas como básicas del comunismo. Y en este los autores admiten que quieren acabar con la explotación infantil, incluso si eso significa cambiar la forma tradicional en que los padres educan a sus hijos. Dicen que no están inventando la idea de que la sociedad participe en la educación, y eso que ya sucede, pero quieren cambiarla para que no esté controlada por los valores e intereses de la clase media rica, por decirlo, sino que sirva a todos por igual. El autor también nos menciona que él fue educado en casa y por lo tanto percibe de forma distinta la socialización en comparación a la visión de los expertos. Ellos como familia tenían unas normas diferentes a las demás. Sus amigos, por ejemplo, que existían en escuelas públicas, o sea, tenían una educación diferente. Y es por eso que los padres de ellos se preocupaban por cómo aquellas familias que educaban en el hogar podrían sobrevivir al mundo real, ya que las escuelas ofrecían otras actividades, así como nos pasa a nosotras también hoy en día. También habla del mito que todos obviamente hemos escuchado, que dice, mis hijos no socializarán adecuadamente a menos que se le permita pasar tiempo con más niños. Y eso es falso. La socialización grupal corrompe el buen carácter moral, como sabemos, y así también lo dice Primera de Corintios 15:33, que nos advierte, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Probablemente podamos dar herramientas a nuestros hijos, y como se decía en el capítulo anterior, podríamos enviarlo a escuelas públicas, pero al final podrían corromper lo que se les ha enseñado, solo por no ir en contra de los demás, muchas veces también por miedo al rechazo. Por regla general, los niños malos ejercen una influencia corruptora por sobre los niños buenos. Em, Dice, ¿dónde se originaron la mayoría de las creencias modernas? La mayoría de lo que hoy se cree sobre el desarrollo social fue transmitido por socialistas, filósofos, psicólogos, educadores de los siglos XVIII al XX. El sistema escolar estatal no se creó principalmente para enseñar los conocimientos, como matemáticas, ciencia, historia, sino para formar a las personas de una manera que encaje con las normas, valores y creencias de la sociedad, especialmente aquellos que se benefician al gobierno o a las clases dominantes. Los niños hoy son extremadamente dependientes de sus compañeros e incapaces de ir en contra de la corriente de la opinión popular. Todo gobierno comunista se da cuenta de la importancia de adoctrinar a los niños desde temprano y hacer que teman al rechazo del grupo dominante. Después dice, ¿qué efectos produce en los niños la socialización en las escuelas públicas? El 24 de marzo de 1996, Dateline, me imagino que es un programa de televisión estadounidense que combinaba como reportajes de investigación con la narrativa de crímenes reales. Como que lo busqué qué significaba en verdad. Y dice que este transmitió un documental donde varios adolescentes se grababan en video conduciendo y aterrorizando a sus vecinos, ya que llevaban armas y disparaban a los transeúntes. Este mismo programa entrevistó a los padres, que admitieron que la mayoría de las veces no sabían dónde estaban ni qué estaban haciendo sus hijos.
ya que la opinión, perdón, ellos estaban trabajando y no tenían tiempo para interactuar con ellos. Y la reportera también pidió la opinión de los compañeros de aquel joven que conducía. Pidieron la opinión de los compañeros y todos afirmaban que por la presión del grupo fue la principal motivación que llevó a este joven a realizar este video que salían conduciendo y aterrorizando a los demás. Entonces vemos que los efectos que esto tiene, el hecho de que los niños quieran agradar a los demás, a sus amistades generalmente, tiene un efecto tremendamente grave. Y la raíz del problema es nuestra naturaleza pecaminosa. Perdón. Me equivoqué. Ah, sí, está bien. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Tendemos a hacerlo mal. Así lo dicen las escrituras también en el Salmo 51:5 que dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. También el Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos de la matriz. Perdón, y se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Esto también lo vemos en nuestros hijos pequeños, cuando hacen berrinche o son muy egoístas. A nosotras también nos pasa, lo vemos todos los días. Desde que son muy bebés, comienzan haciendo berrinches y a medida que van creciendo también empiezan como a desafiar, incluso si teniendo 1, 2, 3 años, siendo muy pequeños. Em, el autor menciona esto y se pregunta, ¿quién les enseña estas cosas? La realidad es que no es necesario enseñarla, porque debido a nuestra naturaleza pecaminosa, ellos vienen como lo dijo el autor, preprogramados, preprogramados, sí. Ya vienen como con esto desde que nace. Preprogramados. Preprogramado, eso dice, ¿cierto? Preprogramados, sí. Nuestra tarea como padres es llevar al niño al Salvador, que puede librarlos de todos sus deseos pecaminosos. La otra pregunta dice, ¿por qué los niños no pueden oponerse a su grupo de compañeros? Principalmente porque todos anhelamos ser aceptados por los otros seres humanos. Queremos agradar a la gente. En muchos sentidos, el valor que sienten nuestros hijos depende de lo que las personas más importantes de su vida piensan de ellos. Cuando lo enviamos a la escuela, sus compañeros a menudo se convierten en esa persona más importante, porque pasan la mayor parte del día. Es por eso que la presión de grupo es muy peligrosa. Encajar y ser aceptado se vuelve vital para la vida de los niños y de los adolescentes. Si Dios fuera una influencia más importante de nuestra vida, la percepción de nuestro valor vendría determinada por lo que Él piense de nosotros. No obstante, la influencia humana más importante en la vida de un niño es la de sus padres. Aquí dice un ejemplo, dice, el problema surge cuando el grupo de compañeros se convierte en el factor más importante e influyente en la vida del niño. Este anhela ser aceptado por el grupo y es consciente de que la aceptación le llega conformándose con las opiniones del grupo. Si el grupo piensa que estudiar las escrituras es genial, el niño leerá su Biblia todos los días, o al menos lo aparentará, dice, para poder ser parte. Entonces, por lo tanto, es fundamental que los padres sigamos siendo la principal influencia de nuestros hijos. C.S. Lewis, al describir su experiencia en la escuela, dijo lo siguiente sobre el poder de la presión del grupo. Esto lo voy a leer. Pero el peor mal de la vida en la escuela pública, tal como yo lo veo, eran síntomas de algo más profundo, algo que a la larga hacía un gran daño a los chicos que tenían más éxito en el colegio y que eran más felices. Espiritualmente hablando, el mal residía en que la vida escolar era una vida totalmente dominada casi por la lucha de clases. Continuar, llegar o haber alcanzado la cima según ella era la preocupación que absorbía a todos.
A menudo también es la preocupación de la vida de un adulto, pero todavía no he visto ninguna sociedad de adultos en la que este sometimiento esté impulsado, este impulso sea tan absoluto. De ahí, tanto en el colegio como en el mundo, surgen todo tipo de bajezas. La adulación que corteja a los que están más arriba, el cultivo de la amistad de aquellos es bueno conocer, el abandono inmediato de amistades que no ayudarán en el camino de ascenso. Bueno, en definitiva es como que eh, el hecho de según lo que entiendo, es como el hecho de las comparativas también, porque en las escuelas públicas em, se vive solamente para agradar y para hacer la competencia de, por ejemplo, con las notas, la competencia como de quién llega más alto. Entonces, por el tema de que le va mejor, a quién le va peor y en todo ese tipo de cosas. Entonces, también, como dice, a menudo también es la preocupación em, de la vida de los adultos. A nosotros también nos pasa con el tema del temor al hombre. Dice entonces, ¿cuál es la respuesta a por qué los niños se oponen a un grupo de compañeros? El autor dice que las familias se están desmoronando debido a la desunión. No estamos tomando las medidas adecuadas para asegurarnos de agradar a Dios con nuestro tiempo. Y es por eso que nos insta a entregar nuestro tiempo al Señor y así Él nos ayudará a organizar nuestras actividades de socialización. Y como consecuencia, habrá menos tiempo para la pereza y la necedad. Y después da un ejemplo de lo que Él realiza con su familia. Em, denme un segundo. Dice, a continuación mostramos un patrón que nuestra familia se esfuerza en mantener. Dice que debemos procurar actividades de socialización que sean pro familia, quiere decir que elijan actividades que fortalezcan a la familia. Por ejemplo, invitar a otra familia a la casa para compartir una comida, orar, leer la lectura bíblica y una conversación espiritual. También poder hacer un club de lectura familiar, reunirse una vez por semana para orar, como gracias al Señor, lo hacemos con nuestra iglesia. También, por ejemplo, podemos ayudar a aquellas hermanas que han dado a luz, apoyándola a ella en sus quehaceres del hogar, ayudándole a preparar quizás las comidas de su casa, ayudándole en lo que ella también necesite. Em, Deben buscar, claro, que todos debamos participar porque también debemos ser un ejemplo para nuestros hijos. Ellos también aprendan de la hospitalidad y todas esas cosas, de ayudar al prójimo, básicamente. También deben ser actividades pro espiritual. Procura actividades que fortalezcan su relación con Dios y evita actividades que derriben o socaven su fe. Pro espiritual puede ser acompañar a nuevas familias a la iglesia, ofrecer nuestro hogar para recibir a nuevos miembros o visitantes, compartir un devocional o una lectura del catecismo menor o el catecismo mayor, enseñar a los niños la hospitalidad como parte de nuestra vida cristiana, reunirnos con otras familias, reunirnos entre nosotros en un parque como ya los hemos hecho, eh, visitar y ayudar a aquellas personas que están enfermas. En el tercer lugar dice proeducativo, puede ser como participar de estudios bíblicos y leer libros cristocéntricos en familia. Y prorelacional es lo que por la misericordia de Dios ya hemos formado en nuestra iglesia, que puede ser aprender unos de otros en comunidad. La socialización negativa, bueno, básicamente la influencia del entorno corrompido. Por ejemplo, el autor recuerda una experiencia de la adolescencia, donde un grupo de jóvenes cristianos decidió ver una película inapropiada en lugar de la que ya le habían dicho sus padres. Aunque era una actividad segura, la falta de madurez lo llevó a actuar en desobediencia. Esto muestra que las actividades pueden volverse peligrosas si no hay dirección y carácter espiritual.
A ver, después viene, no, creo que esa era la socialización que se echaba a perder. Ahora venía Ah, no, está bien, está bien, está bien. Está bien. Después viene la socialización positiva. Puede ser, dice, a veces invitamos a algunas familias a nuestra casa. Cuando era niño, decía el autor, me encantaba escuchar las conversaciones de los adultos durante la cena. Aprendí cosas sobre historia, otras culturas, gobierno, religión, etcétera. Escuchando a adultos prudentes. Estar junto evita que los niños se metan en problemas porque permanecen bajo la atenta mirada de sus padres. La socialización positiva también dice, sirve, puede limpiar una casa para ayudar a una madre enferma, ayudar a una familia a mudarse o algún otro servicio. No solo proporciona buena socialización, sino que une a las personas en un espíritu de unidad. Cantar o servir en un lugar de ancianos de la localidad es una buena manera para que los niños vean el mundo real y conozcan a las personas mayores que nunca conocerían en el entorno de las escuelas públicas. También dice, hacer con sus hijos un viaje misionero a corto plazo es una excelente manera de ayudarle a cultivar el corazón para servir a los demás. Si su hijo ve que servir a los demás es importante para usted, es probable que él también acepte una carga como para sí mismo. También dice, las excursiones educativas, las clases cooperativas o las actividades de iglesia pueden proporcionar la manera de relacionarse con otros niños en un ambiente divertido, seguro y saludable. Em, Y dice el tema de la protección, voy a leer igual una parte. Dice, protección. Mito. Si protejo a mis hijos de la influencia negativa, no sabrán cómo resolver los problemas cuando se presentan. Al usar el término refugio o protección, no me refiero a proteger al niño de las consecuencias de las decisiones incorrectas. Me refiero a situaciones bajo el control de los padres para evitar que sufra daños innecesarios. Dios ha inculcado a los padres el deseo y la obligación natural de proteger a sus hijos de cualquier daño. Va en contra de lo que Dios ha instituido negarse a proporcionar un refugio seguro para los niños. Eh, dice, cuando el grupo de amigos, la cultura pop y la filosofía moderna traen a sus hijos amenazando con destruir el potencial que Dios le ha dado, los padres deben levantarse en el nombre de Jesús y declarar: no pueden adueñarse de mi hijo. Dios ha confiado su vida en mis manos y haré todo lo posible por llevarlo al reino de Dios. Si se atreve a proteger a su hijo de las influencias negativas, le ayudará a cultivar un carácter piadoso en su vida. Tendrá una base sólida para tomar decisiones acertadas en el futuro. Hay un tiempo para dejar ir y soltar a su hijo en el mundo real, pero no es la madurez de los 11 años. Una vez su hijo llega a la adolescencia y demuestra un comportamiento responsable cuando se concede una libertad limitada, usted se puede embarcar en el proceso de ir aumentando ligeramente el nivel de confianza y responsabilidad con el tiempo. Dice, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Eh, Bueno, en todo esto, como ya hemos leído, la socialización es algo súper importante para la formación también de nuestros hijos. Así que esperando también que el Señor nos ayude a ver todo esto, lo increíble que puede ser la influencia de los demás en nuestros hijos. Sean grandes o pequeños, yo creo que la influencia es la misma. Por ejemplo, inclusive en los gustos de, por ejemplo, si doy el ejemplo de mi hija, por ejemplo, si ve que su prima o alguien cercano escucha incluso otro tipo de música, a los niños hay cosas que le empiezan también a llamar la atención. Queramos o no, eso influye mucho en su vida. Entonces, es una tarea, yo creo que es sumamente difícil porque vivimos en este mundo.
Entonces, solamente nos queda confiar en el Señor, tener también como madre nuestras bases sólidas, recordar siempre el llamado del Señor para nuestra vida y ayudarnos también a nosotros a llevar a nuestros hijos con el ejemplo de llevar gracias al Señor tenemos también a nosotros como comunidad, pero eso no quiere decir que quizás cuando nuestros hijos sean más grandes también se puedan equivocar. Así que el Señor nos ayude a todas a poder criar a nuestros hijos en el temor del Señor y que sean también nuestros hijos una buena influencia para los de los demás, de las unas de las otras, que nuestros hijos sean ayuda en el día de mañana para ellos y sean también sabios en sus decisiones. Y también como muchas veces ha mencionado nuestro pastor, que tratemos de que ellos también vayan madurando, no a los 20 años, sino desde pequeño enseñarles las cosas y que ellos sean actuando también con madurez. Así que el Señor nos ayude a tener sabiduría, que nos ayude a criar a nuestros hijos y seguir ayudándonos también unas con la otra, que esto ha sido muy bueno, quedé muy impactada igual con las cosas, porque incluso pueden ser como grupos de jóvenes que mencionaba una parte del libro, que el autor decía que había tenido una junta con los jóvenes y se iban a ver una película, y sin embargo era una película que era aprobada por sus papás, que hablaba acerca de la familia, sin embargo ellos hicieron otra cosa, porque no estaban, sus padres no estaban viendo, no tenían ¿cómo se dice? Ay, eh, ¿Supervisión? la supervisión de los padres, esa era la palabra. No tenía la supervisión de los padres y pasan esas cosas. Así que el Señor nos ayude también a también no ser tan liberales con esas cosas el día de mañana. Así que ahora están abiertas las opiniones para quien quiera realizarlas. Hola, hermanas. Eh, bueno, de lo que se habló, de lo que uno pudo leer y como meditar en este capítulo, ¿no es cierto? Yo creo que todas pasamos como por este tema de lo que hablaba el autor, así como de socializar, o yo creo que la mayoría, y uno tratar de encajar como en la sociedad de distintas maneras, y ahora de adulto, igual incluso uno se da cuenta que esas cosas pasan. Por ejemplo, antes de conocer al Señor, a mí me pasaba mucho que a lo mejor quería ser como el resto, así, o cuando estaba joven, si veía que las niñas escuchaban una música, yo también tenía que ponerme la onda, y aunque no me gustaba, pero me esforzaba porque me tenía que tratar de encajar y ser como ellos, porque al final era como lo más atractivo. Pero leyendo, claro, pues decía ahí en una parte que en el fondo nosotros como padres debemos ser como el ejemplo para nuestros hijos, que ellos en el sentido que puedan ver en nosotros cómo nosotros buscamos del Señor, cómo adoramos al Señor y que en el fondo ellos puedan ver al Señor como a quien admirar y de quien recibir como la mejor opinión. O sea, si a mí me interesa que me vean y ser como alguien, yo quiero parecerme, por ejemplo, más a Cristo. Em, si va a importar la opinión de alguien en la vida de uno o de nuestros hijos, que sea la opinión del Señor la que sea la que más le importe, más que lo que piense del resto, porque al final sabemos que esta sociedad está como corrompida totalmente y nunca va a querer el bien para los hijos. Entonces, que como decía la Vale, que el Señor nos ayude a poder llevarlos siempre al Señor, poder siempre estarles hablando, haciendo cosas con ellos. No se trata como decía ahí el autor, hay que proteger a los hijos porque en el fondo no como privarlos, pero tal vez buscar que ellos también no se aparten de estos caminos o de este camino que en el fondo es de la santidad y que no sus malas costumbres, como dicen al final, es real que uno cuando se empieza a juntar con personas que tienen otras costumbres, al final uno, o las malas conversaciones, nos llevan a un montón de cosas. Eso uno lo vive a diario, así que el Señor nos ayuda a nosotras como madre y también para la crianza de nuestros hijos. Eso, no sé qué más. No me quedé pegada. ¿Alguien más, chiquillas?
¿Estás muteada, Bárbara? ¿Estás hablando? Ah, yo pensé que estaba hablando la Bárbara. Ya, Dale ya nomás, entonces voy a dar mi opinión. Ya eh, obviamente, yo creo que todos lo han comentado cuando decimos que vamos a hacer homeschool, la pregunta esa de ¿y cómo van a socializar? Yo creo que a todos le ha pasado. Y me gustó harto el capítulo porque, por ejemplo, igual el ejemplo negativo que dio fue, bueno, de este programa de reportaje de lo que hacían los niños porque fueron influenciados por sus amigos. eh, Era porque ni siquiera los papás tenían tiempo para estar con ellos, ¿no? Al final el Señor nos entrega la educación de nuestros hijos, nos pide que los encaminemos a ellos para que cuando sean adultos no se aparten de la senda del Señor. Y claro, muchas veces eh, le entregamos demasiado del tiempo que es tan valioso. Hay que ver que el tiempo, el Señor que nos ha dado en la tierra es algo muy valioso. Y, y se habla mucho aquí, de hecho el capítulo también nos guía a eso, a que las actividades de socialización que hacemos con nuestros hijos, nosotros ahora que vamos a hacer homeschool, las actividades que vamos a llevar a nuestros hijos debemos elegirlas así con pinza, no como llevarlos a cualquier lado, a que interactúen con cualquier persona. eh, Sí, y que igual van a aprender en otros lugares cosas que nosotros no queremos que aprendan en edades tan tempranas, cosas que todavía nosotros no les queremos hablar, que puedan aprenderlos en otros lugares que están ahí, pero quizás no están bajo nuestra supervisión completa. Entonces, eh, que nosotros podamos ser la primera influencia de nuestros hijos, eso es bastante importante, que ellos puedan tener esa opinión. eh, Valiosa de nosotros. O sea que yo le comentaba a Daniel que a mí me pasaba cuando adolescentes a nosotros nos hicieron una práctica académica, nos preguntaban cuál era tu mayor influencia y yo recuerdo que yo escribí mis profesores, tenía, no sé, 16 años, entonces es triste porque al final que tus padres no sean tu mayor influencia es algo que no está bien, no debería ser así. Em, Bueno, y ver eso, que no debemos hacernos los locos, de decir ya, si al final ellos pueden tener amigos, quizás amiguitos que no son cristianos, pero que al final eh, no pasa nada, pero sí pasa porque se van a dejar guiar por ejemplo, yo lo veo en mi Nachito, de repente intenta encajar con los niños de la iglesia, y gracias a Dios, pues son niños que están siendo bien criados, bien disciplinados, pero si no fuese así, igual se fuese dejar influenciar de malas actitudes, quizás. Entonces, esa es mi opinión. Que aprendamos también a ser sabias con el tiempo, a dónde los llevamos, con quién los dejamos cuando sean más grandes también. Ahí hablan de las pijamadas y me recuerda el Nacho y la Alicia que están pegadas, que están con las pijamadas, así que hay que Sí, tener sí. mucho cuidado y Ujú. sobre todo siempre protegerlos porque esa es la tarea que nosotros tenemos como padres. Yo voy a tomar la palabra en la parte que dice de por qué los niños no pueden oponerse a su grupo de compañeros. Hay una parte que dice que un grupo de compañeros solo puede influir en la vida de un niño en la medida de que se le permita. Como decía Belkis, ahí hay que poner como mucho ojo en los compañeros. Yo siempre, siempre, siempre recuerdo eh, que un hermano de mi mamá, siempre le dijo a mi mamá que nosotros éramos niños reprimidos, yo y mis hermanos, porque mi mamá era súper estricta con el tema de los amigos. Ella no dejaba que nosotros nos juntáramos con cualquiera,
ella siempre fue cuidadosa en ese sentido, a pesar de no tener todas las herramientas que quizás hoy día nosotros tenemos para criar a nuestro hijo. Yo siempre me acuerdo que ella fue muy celosa de nosotros, de que no estuviéramos en malas compañías. Nosotros nos criamos en un lugar muy malo, donde había drogadicción, donde había alcoholismo, donde los vecinos eran la mayoría delincuentes, y nosotros, gracias a la misericordia del Señor y a la crianza que nuestros padres nos dieron, siempre recuerdo que eh, nunca fuimos inmersos en ese tipo de cosas. Eh, yo siempre digo, es la misericordia del Señor, pero también fue el cuidado de mis padres que le brindó el Señor para poder hacerlo en ese tiempo. Hoy día venía conversando con Marcelo del capítulo y yo le decía, ¿sabéis qué? Yo me recuerdo tan bien, Marcelo, que yo, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando, ya después del liceo, yo tenía un grupo de compañeros que se drogaba, que tomaba, que eran súper locos, y decían, y siempre llegaban, porque teníamos, no sé, clases o teníamos, y decían, no le digan al Startus, no le digan al Startus porque el Startus me va a retar. Yo siempre fui como la mamá de todos mis compañeros. Y claro, yo tenía una madurez distinta, y no porque fuera más madura y supiera más cosas, sino que porque de verdad ellos me veían distinta, porque yo no hacía las mismas cosas que hacían ellos. A mí no me permitían ir a las casas de los otros, mi mamá nunca me dejó ir a casas de otras personas donde ellos no conocieran las personas donde yo me iba a quedar, entonces era súper estricto en ese caso. Y es lo que hoy día no se da, o sea, déjalos que hagan lo que quieran, ellos son niños, ellos son libres, ellos pueden hacer y deshacer. No, ellos no pueden hacer y deshacer, no pueden, o sea, no podemos permitirle a nuestros hijos este tipo de comportamiento, porque es la única forma de que ellos no hagan lo mismo que sus compañeros, porque para ellos no van a ser importantes sus compañeros. Va a ser importante la opinión de su familia, va a ser importante la opinión de su iglesia, de sus hermanos, no lo que digan los compañeros. Yo siempre me acuerdo que yo nunca me dejé guiar ni por marcas, ni por... Yo no fui emo, no fui hardcore, ni ninguna de esas cosas que eran en mi tiempo, porque nunca me dejé guiar por eso. Siempre estuvo la palabra presente en mi vida. Sí me equivoqué muchas veces y no quiero que mis hijos cometan los errores que yo cometí, pero siento que es muy, muy importante esta parte de la socialización, de que nosotros como padres estemos presentes, sobre todo en lo que hoy día se llama la autoestima de los niños, que ellos sepan que Dios los ama, que Jesucristo dio su vida por ellos, y que eso es lo importante. Y la opinión que diga el compañerito, la compañerita, la amiga, el amigo de ballet, de fútbol, de donde sea que nuestros hijos puedan asistir o puedan estar, porque nuestros hijos tienen que estar. Yo hay varias cosas que tomo de este capítulo que las encuentro muy exageradas, es mi visión, no es la visión de todas, es mi visión. Eh, Siento que los deportes no son un problema. Sí siento cuando es competitivo y hay competencia y tienen que ir los fines de semana y se pierden, ok, pero hay cosas como que yo las tomo y uno tiene que estar inmerso en la sociedad, no en la sociedad como tal, sino que conocer a tus vecinos, brindarles apoyo también, saber quiénes son tu comunidad, y no solamente estar nosotros. Sí que nuestros amigos o que los amigos de nuestros hijos sean personas como nosotros. Siento que eso es muy, muy importante y siento que eso se ha ido cultivando. Para mis hijos, los amigos o los primos son lo más importante en su vida hoy día. Y yo, por ejemplo, veo a Anaís y para Anaís es importante lo que él o diga, lo que Martín diga o piense de ella. Entonces uno se va dando cuenta de esas cosas. Y gracias a Dios estamos aquí, tenemos este grupo, los niños se relacionan entre sí y yo siempre trato y es mi oración que mi hija pueda ser un buen ejemplo dentro de sus amiguitos y de sus primitos. Así que me gustó el capítulo de la manera que lo toma, es incómodo porque dice, ¿qué diferencia hay entre ser un extraño y un ser querido? Entonces, que los seres queridos que sean realmente importantes, marquen la diferencia, pedirle al Señor que podamos ser diferencia en los niños,
hay hartas veces donde los hijos nuestros más van a crecer y quizás no me van a pedir un consejo a mí, se lo van a ir a pedir a la Cadi, a la Andrea, se los van a ir a pedir a ustedes y no a mí, y yo espero que el consejo pueda ser el mismo que yo le voy a dar. Entonces, yo creo que eso es lo importante de formar una iglesia sólida y que los niños crezcan en esa misma tribu, por así decirlo. Así que el Señor nos siga acompañando en la crianza y en la socialización, que no sea, como decía, que no estemos criando socialistas, sino que la sociabilización sea eso, que ellos sepan compartir en este mundo de una manera correcta, entregados y que en su ser reflejen a Cristo. Ya. Eh, bueno, desde el principio me llamó la atención que también hay una idea como política en el término de la socialización y que también como que la metieron ellos, ¿no? Los socialistas. O, o en el tema de la socialización en la educación. Y eso que principalmente ellos buscaban alterar ese orden y rescatar la educación de la influencia de los padres como tal. Ellos decían la clase dominante, pero en realidad los padres directamente. Y también me llama la atención eso que dice, ¿cuánta interacción social es excesiva? Y bueno, uno ve de niños que van al colegio y después van a actividades extracurriculares. A lo mejor ya no se ve mucho porque en realidad van muchas horas al colegio, van casi que todo el día. Y bueno, algunos los mandan al after o a otro tipo de actividades o practican deporte, etcétera. Y a veces los niños viven como súper estresados. eh, y eso uno igual es criticado por eso, porque, no sé, la gente lo mira y le dice, uy, pero todo el día en la casa metida, haciendo qué, con los hijos, esos niños están reprimidos, no los sacan, no los llevan a del lugar, pero uno le da importancia igual como a las actividades que hay en la casa, las actividades que son pro familia, pro espirituales, como nuestra compañía, el cocinar juntos, eh, el estudiar, el tiempo en familia así como tal que también es rico, más allá de como de esa socialización que el mundo o los socialistas quieren imponer. Y bueno, así como el autor en el capítulo pasado decía, la responsabilidad de los padres es la educación de los hijos, como lo demanda Deuteronomio o Efesios, en la crianza, la disciplina. También es un deber de los padres ser la principal influencia de sus vidas, ¿no? En el mundo terrenal. Y, y eso porque a nosotros se nos es confiado a los niños. Entonces, la educación, la influencia y esa socialización, que el Señor nos ayude a formarlos a ellos como personas íntegras, maduras, irnos por la formación del carácter. Y, y eso yo creo que todo eso daremos cuenta a Dios, y porque es algo que el Señor nos da y sobre todo que Él nos demanda ser discípulos con ellos. Por ejemplo, en el tema de la mujer, su principal ministerio es eso, ¿no? Su casa, sus hijos y educarlos para el Señor. ¿Qué otro tema? Y bueno, sí, lo de las influencias en realidad es cierto. Yo creo que gran porcentaje de la mayoría siguen como lo que es la moda, lo que todo el mundo quiere hacer. Todos caímos en eso en realidad. Todos nos vestimos como el compañero, como el amigo, lo que decía la Carito, queremos encajar. Lo que decía la Vale también por el temor al hombre, ¿no? Por ser distinto, etcétera, etcétera. Y una de las cosas buenas como del homeschool es que los niños pueden socializar con todas las edades. Y eso también los hace personas como más maduras, más competentes o más seguras de sí mismas, como con su propia voz, el ser independientes, el ser como autodidactas también, a diferencia como de los niños que van al colegio. No digo que todos, pero es algo como que se resalta en estadísticas, en todo. Y también yo por aquí tomé unas notas. Y eso también, cuando dicen, cuando van a actividades extracurriculares o tienen demasiada socialización, hace que la familia igual esté como, hay un quiebre, como decía el autor, se desmorona,
y se vuelven como muy individualistas, como intereses propios, está por encima como de lo que son como familia. Y otra cosa que se ve como hoy día es que a pesar de que ellos van al colegio, a pesar de que van como a la educación tradicional, eh, vemos personas más retraídas, como insertos en su propio mundo, bueno, también por el tema del mundo virtual, ¿no? Del exceso como de tecnología y hay como ese cierre, entonces no es en sí solamente que vayan al colegio, es en realidad como es la crianza. Yo creo que eso. Y bueno, otra de las cosas que el autor decía era eh, cuando decía la socialización negativa y hacía esas preguntas, por ejemplo, es una actividad pro familia. Yo también lo encontré un poco exagerado, pero ya después al final cuando él dice cómo debemos proteger a los hijos, y ahí después dijo, bueno, ahí deben ser educados piadosamente para que sean sabios en el futuro, para que sean competentes. Elegir lo bueno, lo malo. Ahí como que se redimió, porque iba así como muy legalista. Y, y eso, que el Señor nos ayude a ser sabios para elegir como estas actividades, como decía la Belkis, elegirlas con pinzas. Yo, por ejemplo, en mi vida, yo a veces digo como que me falta el tiempo para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Como de sacarlos a la calle, de llevarlos a, no sé, a cosas educativas, etcétera, etcétera. O yo veo que, por ejemplo, la Ámbar, que es la más grandecita, tiene varias habilidades como físicas, motoras, no sé, para el ballet o para saltar de aquí a allá. Yo digo, quizás la podría meter, pero igual es todo un tema, salir como de tu casa, llevarlos a todos. O sea, para mí igual es como un choque, o sea, como que quizás más adelante. Y también depende como de esa comunidad que haya ahí, porque eh, depende igual, o sea, si es un ambiente cristiano, mucho mejor. O también depende como del profesor, de los valores que les inculque, porque ellos van a querer parecerse incluso a ese maestro, a ese profesor que les dé como esa clase. Y esa persona igual es una pecadora y, por ejemplo, si no sabe de Cristo, quizás los pueda alejar más que llevarlos a Él. Por el momento eso, si me acuerdo de algo más, ahí comentaré. Bien, creo que ahora nos toca a nosotras. Bueno, el tema de la socialización es un tema que me gustó mucho leerlo porque aparte de dar el ejemplo del comunismo y de cómo ellos quieren hacer encajar a nuestros hijos en esta sociedad y de los resultados que muestra de esto, sabiendo nosotros los principios bíblicos que tiene el que, por ejemplo, niños pequeños estén sociabilizando todo el día y que lo peor de ellos salga porque, como decía el libro, nadie les enseña a hacer lo malo a nuestros hijos, sino que viene en el ADN de cada uno de ellos. Refleja que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de cómo ellos sociabilizan y todo, y los ejemplos que da para nosotros ir analizando todos estos detalles con pinza, como decía la Andrea, es muy bueno, lo encontré excelente. Para nosotros es un tema el hecho de que, por ejemplo, con Martincito, Martín está en una edad ya más avanzada, va a cumplir 11 años, y yo he notado algo en él, en el aspecto físico, que lo he notado como con mucha energía, como queriendo correr, jugar, salta, se para de manos. Todo el día es botar y botar y botar y botar energía. Eh, y me gustó lo que dice con el tema de los deportes, porque decía buscar lo mejor de Dios en el ámbito de la sociabilización con el deporte. Eh, Hace 2 semanas que yo lo estoy llevando ya a básquetbol y fútbol. Se hace como una vez en el mes básquetbol y los otros viernes es fútbol. Pero en el grupo que el Martín está, son niños que están siendo educados también en el hogar. Son cristianos. Y lo que yo observo ahí es que los chiquillos no quieren dejar a nadie fuera
porque como ellos están siendo educados en el hogar, pasan todo el día con sus padres y el tiempo que ellos tienen para sociabilizar en el fútbol. Entonces tratan de disfrutar ese momento a concho, de no andar peleando, de hacer bonita el momento, de que todos los niños jueguen, niños de... ¿Qué edad tendrán los más chiquititos? 2 años, 3 años, hasta los 13, 14 13, años. 14. Entonces, ¿qué observo yo? Que el poco tiempo que ellos pueden sociabilizar en el fútbol o en el básquetbol, cuando ha compartido Martín, lo tratan de disfrutar a concho. Tratan de hacer ese momento muy grato, de no pelear, de hecho no han peleado. Y es algo que esto no sucede, por ejemplo, en un colegio, pues está el tema de la competencia, de quién es el mejor, de quién es el que resalta. Y acá no he visto que es distinto. El ambiente es grato para poder compartir porque estos niños que están siendo educados por sus padres están siendo criados también de una manera bíblica, entonces el momento que ellos están juntos tratan de aprovecharlo al máximo, pero de una manera positiva. Y ahí uno va viendo también que es bueno buscar lo mejor de Dios en el ámbito de la sociabilización con los deportes, que es un tema que me está tocando a mí en estos momentos con Martín, que como hombre él quiere botar esa energía que tiene. Quizás a los chiquititos todavía no están tan así como, no llegan a esa etapa, pero ya como a los 10 11 años los niños empiezan con un tema ahí con el deporte, porque como hombres necesitan botar esa fuerza, esa energía que tienen. Con la sociabilización con Emily he visto algo positivo dentro de la iglesia. Em, yo le digo a Emily que yo he visto un crecimiento en su vida espiritual y en lo práctico. Uno observa esas cosas. Bárbara ha sido como fundamental en esto para nosotros como familia, porque es como su profesora, como su segunda mami, le digo yo a la Emily, es como su segunda mami, porque le va explicando, la Emily se ha ido perfeccionando en la cocina, nos pasa haciendo cositas ricas, y eso es porque ella está en el ambiente con los hermanos de la iglesia y ella quiere aprender y ella se está nutriendo de estas cosas para un día ella va a guiar un hogar, va a tener su familia y estas cosas le han servido mucho para su vida. Entonces yo agradezco mucho al Señor por nuestra iglesia, por nuestras hermanas que se dedican también a enseñar a las más jóvenes, a un futuro, a prepararlas también. No tengamos miedo, por ejemplo, de que nuestras hermanas aconsejen a nuestros hijos. Como decía la Bárbara, ellos van a querer buscar un consejo y van a querer buscar ayuda en nuestra familia de la fe. Y yo me siento muy bendecida como mamá de tenerla a ustedes como hermanas, a cada una de ustedes, porque la Emily de todos aprende. Ella me cuenta de los pancitos que hace la Andrea con el hermano Ángelo, me va comentando lo que la Bárbara le va enseñando también. Entonces, estas cosas el tema de la sociabilización, buscando las formas de compartir en el ámbito cristiano, ha sido, pero algo que a nosotros nos ha fortalecido mucho como familia. Y cada parte del libro, o sea, yo encuentro que nos da ejemplos muy buenos y prácticos de poder tomarnos como creyentes. Eso sería lo que yo puedo observar y que le agradezco al Señor también por darnos esta oportunidad de leer esto y ir aprendiendo juntas. Yo lo que reflexioné era sobre cómo el tiempo, cómo afecta en la forma de relacionarse. Recordaba eso del tiempo que hay que tomar para formar esas flechas, para que tengan una cosmovisión firme al momento de buscar sus amistades. Pasa harto con los niños homeschool que van a ver en qué tipo de personas van a buscar para hacer ciertas actividades, ya sea el deporte, ver películas, cualquier cosa. Van a mirar y van a decir, aquí no me siento cómodo porque yo no fui tratado así nunca. Y nunca me hablaron de forma grosera, brusca, siempre con amor. Así que eso va a ser una de las cosas que
ya como en su adolescencia, adultez, no van a buscar. No es, no hay ningún riesgo en amar a sus hijos y criarlos en el hogar, como se cree que van a estar solos por el mundo y cosas así. Em, una cosa que a mí me hacían en el colegio era de sentarme con un alumno que es como emparejar, así como para tener todo en equilibrio, es dejar a un alumno que es excelente y a otro que es malísimo, o sea, que se vaya Ujú. equilibrando la cosa, porque es como un plan de inclusión social, el niño que tiene problemas con el niño que no los tiene. ¿Y qué termina pasando? En vez de que sea así como gana el bien sobre el mal, es como al revés. Em, Hay otras cosas que he escuchado de una persona que dijo, mi hijo no quiere estar en la casa ni siquiera en vacaciones, que es como cuando uno más disfruta, solo desea volver con sus amigos y a mí me hacía pensar, lo hacen sonar como tan normal, como tan bueno y yo digo, lo que más quiero es estar con mi familia en mi casa. Em, Otra cosa de que actualmente hay que dejar a los hijos ser independientes, que sean libres, porque antes eran muy reprimidos en sus cosas. Déjalo que tomen ellos sus decisiones, así crecen. Y no crecen, se terminan destruyendo entre ellos en sus decisiones, creyendo que están haciendo las cosas de una manera correcta, porque no hay nadie que le ha dicho esto sí, esto no. Y a mí algo que me convenció del homeschool no fue de todas las cosas y maravillas y todos los beneficios que trae, fue el ver el resultado de todos esos niños jugando juntos, de tratándose bien y yo creo que eso, el proceso hacia un resultado que va a ser muy, muy bonito, es lo que más me gusta y es como la motivación de si en un futuro el Señor me da hijos que sean así. Yo creo que eso y que el ejemplo que yo veo son ustedes, como mamás. De todas, yo voy a ir aprendiendo. Eso. Gracias, Cady y Emily. ¿Alguien más quiere dar otra opinión? Nadie, nadie, nadie. Ya. Entonces, ¿finalizamos entonces? Ya. Bueno, o sea, para terminar, igual comentar que, claro, pues que todas llegamos a lo mismo, que también, pues que el Señor nos ayude, somos un ejemplo de Emily, la más grande, así que, y ojalá vea buenos ejemplos en nosotras también. Y eso porque el Señor nos ayude. Por ejemplo, igual de repente le pedimos a Cady igual como consejos o cómo hace tal o cual cosa, porque igual ella es la que, yo creo que la que tiene más experiencia como en esto de homeschool y eso lleva más años, 11 años casi, ¿o no? Menos, dos, pero con los hijos más que entonces que nosotras. Es la que más maternidad lleva. Exacto, exacto. La que más, oye, llevas poco y pensé que llevabas más, pero en el fondo es la que más maternidad lleva también. Entonces igual en estos años se va teniendo sabiduría también. Así que el Señor nos ayude a todas, que seamos también aprendiendo cada día más del Señor y que seamos llevando a nuestros hijos al Salvador siempre. Así que oremos entonces. Señor, te damos muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos, Señor, un día más. Gracias, pues, Señor amado, porque entre hermanas podemos compartir ideas, podemos compartir opiniones acerca, Señor, de la lectura que estamos realizando, esperando en ti, Señor, que estas cosas también queden grabadas en nuestra vida, Señor amado, para que también vamos teniendo, Señor, ideas para seguir, Señor amado, con lo que tú nos has demandado, que eso es la vida de nuestros hijos, la enseñanza de nuestros hijos, cuidar de nuestro hogar. Entonces, a medida que vamos aprendiendo, Señor amado, llevarlo también a la práctica, principalmente de tu palabra, pero también, Señor amado, tenemos idea de cómo llevar el homeschool. No es una tarea fácil, no es algo que nosotros hayamos visto toda la vida, no es algo que hayamos vivido, Señor. Así que te pedimos que nos des sabiduría todos los días, Señor amado, para poder continuar
y tener el ánimo y la fortaleza, Señor, para continuar haciendo, Señor, lo que tú nos demandas. Ayuda a aquellas hermanas, Señor amado, que están en toma todavía de la decisión, todavía están, Señor, indecisas en lo que deben hacer, en lo que pueden hacer también, porque quizá hay personas que no pueden por temas económicos o ya tú sabes la razón. Ayuda a nuestras hermanas, Señor amado, que todavía están en esto. Dales claridad, también tranquilidad, Señor, que no se sientan presionadas, sino que sean buscando de ti la sabiduría para poder tener claridad para tomar la decisión que sea la correcta y la que tú quieras, Señor, para su vida. Ayúdanos a las que ya estamos en esto también, Señor amado, a perseverar, Señor, hasta el fin con nuestros hijos para poder, Señor, y que seas tú siempre glorificado en todas las cosas que hagamos. Ayúdanos a elegir bien, a exigirles también, Señor amado, a corregir en amor y con ternura, Señor, siempre, pero también con firmeza. Ayúdanos en la crianza, ayúdanos, Señor amado, en el cuidado del hogar, en el cuidado de nuestros esposos y hacer, Señor, luz también para los demás, luz para este mundo, Señor, y que nuestros hijos también el día de mañana sean luz y se ayuden también los unos con los otros, que ellos sean ejemplos, Señor, para los demás, pero no para la vanagloria, Señor, sino para tu gloria, Padre. Ayúdanos, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, chicas, buenas noches, que descansen. Ay, la siguiente.